Lo que estás a punto de descubrir hará que cuestiones todo lo que creías saber sobre el poder absoluto y sus consecuencias. Imagina que estás de pie en una cámara iluminada por antorchas, bajo las arenas del desierto egipcio. El año es 2200 a.C. Eres un joven soldado convocado a medianoche con órdenes extrañas. Trae miel, 10 jarras. No digas a nadie a dónde vas. Ahora observas cómo los sirvientes vierten esa miel sobre un niño desnudo, que permanece de pie sobre una plataforma de piedra. La miel cubre cada centímetro de su cuerpo tembloroso, hasta que brilla como el oro bajo la luz parpadeante de las antorchas. El niño ha sido entrenado para no hablar, no llorar, no moverse. Pero sus ojos son diferentes. Sus ojos están gritando. Escuchas un zumbido. Miles de alas. Los recipientes de arcilla alrededor de la sala comienzan a vibrar violentamente. Dentro de esos recipientes hay 3 tipos de criaturas. Escarabajos que han sido privados de alimento durante 5 días. Hormigas de fuego recogidas de los valles nubios y alimentadas con sangre. Avispas criadas específicamente para la agresión y mantenidas en estado de agitación con humo. Pero hay un 4.º recipiente en la esquina, y lo que hay dentro atormentará las pesadillas egipcias durante los próximos 4000 años. El faraón entra. Tiene 96 años, aunque algunas fuentes dicen que 100. Ha gobernado Egipto durante 90 años desde que tenía 6. Ha sobrevivido a 8 generaciones de sus propios descendientes. Su nombre es Pepi II, y lo que sucede a continuación será sistemáticamente borrado de los registros egipcios, pero susurrado por sacerdotes, documentado por observadores extranjeros y descubierto en fosas comunes que todavía hacen que los arqueólogos abandonen sus carreras. Con un gesto de su mano marchita, los sirvientes liberan los insectos. Los escarabajos llegan primero. Una alfombra viviente de caparazones negros que se extiende sobre la piel cubierta de miel. Cada escarabajo comienza a comer. Sus mandíbulas diseñadas para desgarrar pieles mucho más duras que la carne humana. El niño intenta no moverse, pero sus músculos lo traicionan, contrayéndose y temblando mientras docenas de escarabajos muerden simultáneamente. Luego llegan las hormigas. Ríos de fuego que siguen los rastros de miel. Cada hormiga inyecta veneno que quema como su nombre sugiere. Para cuando llegan las avispas, el rostro del niño ya ha comenzado a hincharse. Pero las avispas aseguran que en minutos sus rasgos sean irreconocibles, distorsionados en una máscara de agonía que apenas parece humana. Los gritos que resuenan en estas paredes diseñadas especialmente no son solo de dolor, son de la comprensión de que esto es entretenimiento, que su sufrimiento es una actuación, que el anciano faraón, observando desde su trono dorado, se inclina hacia adelante no con horror, sino con fascinación, ocasionalmente pidiendo ajustes como un director perfeccionando una escena. Más miel en los pies. Libera otra ola de hormigas. Deja que los escarabajos se concentren en las áreas más sensibles. Esta sesión durará 3 horas. El niño sobrevivirá apenas. Será llevado a cámaras de recuperación donde médicos expertos lo mantendrán vivo, no por misericordia, sino por economía. Es costoso de reemplazar. Se curará durante semanas, alimentado con comidas especiales para restaurar su fuerza, tratado con ungüentos para minimizar cicatrices, y luego, cuando se haya recuperado lo suficiente, volverá a suceder una y otra vez, hasta que crezca demasiado para el interés del faraón o muera por el trauma acumulado. Este niño es uno de aproximadamente 50.000 que desaparecerán en las cámaras de Pepi durante un reinado de 94 años. Pero antes de contarte cómo un niño de 6 años se convirtió en el depredador más prolífico de la historia, antes de explicar cómo una civilización entera se reestructuró para alimentar los apetitos de un solo hombre, necesitas entender algo que los historiadores rara vez discuten. Pepi II no nació malvado. Fue moldeado, formado, evolucionado a través de una tormenta perfecta de poder ilimitado, trauma infantil y 9 décadas sin experimentar consecuencias jamás. Lo que estás a punto de aprender no es solo historia antigua. Es un patrón que se repite cada vez que los humanos
obtienen poder absoluto durante demasiado tiempo. Esta es la historia de cómo un niño traumatizado se convirtió en un dios, cómo un dios se convirtió en un monstruo y cómo 50.000 niños derribaron el imperio más grande de la Tierra con su ausencia. Cada monstruo tiene una historia de origen. Para Pepi II, comenzó en el año 2278 a.C. con sangre, traición y una coronación que destrozaría la mente de un niño de 6 años en algo irreconocible. Su padre, Pepi I, murió de lo que los funcionarios llamaron la picadura de un escorpión. Extraño cómo ese escorpión logró eludir a 14 guardias, navegar a través de 4 puertas cerradas, evitar a 2 probadores de comida durmiendo en la antecámara y entregar una picadura fatal que dejó heridas que coincidían exactamente con el ancho de una daga de bronce. Aún más extraño fue cómo el príncipe heredero, el hermano de Pepi, murió la misma semana de fiebre del río, a pesar de estar en el profundo desierto durante 3 meses, lejos de cualquier agua. Eso dejó al pequeño Neferkare, conocido como Pepi, el cuarto hijo que nadie esperaba que importara. Un niño tranquilo que jugaba con soldados de madera y seguía a su madre por los aposentos de las mujeres. Un niño tan alejado de la sucesión que nadie se había molestado en entrenarlo para el poder. En 7 días, estaría cubierto de sangre, coronado como un dios viviente y descubriría algo oscuro dentro de sí mismo que crecería durante las próximas 9 décadas. La coronación de un faraón fue diseñada para transformar lo humano en divino. Pero ¿qué sucede cuando realizas este ritual en una mente demasiado joven para entender la diferencia entre símbolo y realidad? ¿Qué sucede cuando un niño de 6 años realmente cree que se ha convertido en un dios? La ceremonia comenzó al amanecer. Los sacerdotes desnudaron al niño ante 3.000 nobles que observaban. Un toro blanco especialmente criado para este momento fue llevado al salón. Su garganta fue cortada con tal precisión que la sangre brotó directamente en una fuente dorada lo suficientemente grande como para bañarse. Los ojos del toro aún parpadeaban cuando levantaron al niño y lo sumergieron en su sangre. Fue sostenido bajo el agua hasta que sus pulmones ardieron, hasta que su cuerpo infantil se sacudió en pánico, hasta el momento antes de ahogarse. Luego lo sacaron, jadeando y carmesí, esperando la reacción normal de un niño de 6 años aterrorizado. Lágrimas, gritos, la necesidad desesperada de su madre. En cambio, el pequeño Pepi se rió. No risa nerviosa, no histeria, sino la risa encantada de un niño que había descubierto algo maravilloso. Miró sus manos cubiertas de sangre con fascinación. Lamió sus dedos para probarla y luego preguntó a los sacerdotes si podía sumergirse de nuevo. El sumo sacerdote escribiría más tarde en su diario privado que en 40 años de realizar ceremonias, nunca había sentido un terror tan frío como cuando ese niño sonrió a través de una máscara de sangre. Pero el ritual apenas había comenzado. Ahora venía la prueba que demostraría el derecho divino a gobernar, el poder sobre la muerte misma. Un prisionero fue traído, algún ladrón menor que había esperado la ejecución, pero no así. Fue obligado a arrodillarse ante el niño empapado de sangre. Los sacerdotes entregaron a Pepi una hoja ceremonial de bronce, un arma hecha para manos adultas que el niño de 6 años apenas podía levantar. Sus instrucciones fueron simples: quita la cabeza, demuestra que el poder del Dios fluye a través de ti. El primer golpe falló por completo. El peso de la hoja desequilibró al niño y cayó hacia adelante en la sangre acumulada. La corte contuvo la respiración, lloraría. Rompería esto la ilusión. Demostraría ser solo un niño asustado después de todo. Pepi se levantó lentamente, estudiando la hoja con la concentración de un estudiante aprendiendo a escribir. Ajustó su agarre, plantó sus pies de manera diferente y lo intentó de nuevo. El segundo golpe alcanzó el hombro del prisionero, abriendo una herida que roció sangre sobre la primera fila de nobles. El tercero destrozó dientes. El cuarto abrió la garganta, pero no logró cortar la columna vertebral. Cualquier otro niño se habría detenido cuando el prisionero dejó de moverse. Pero Pepi continuó golpe tras golpe.
aprendiendo con cada movimiento, ajustando su técnica basándose en lo que funcionaba y lo que no. Tomó 11 golpes antes de que la cabeza finalmente se separara. Para entonces el prisionero había estado muerto durante varios minutos, pero el niño faraón no se detuvo hasta que el trabajo estuvo completo. Luego vino el momento que reveló en qué se convertiría Pepi. Recogió la cabeza cortada, miró a sus ojos muertos y susurró algo. Cuando se le preguntó qué había dicho, el nuevo faraón respondió con palabras que definirían su reinado. Dijo que le había preguntado a la cabeza a qué sabía la muerte, y aunque no pudo responder, pensó que lo entendía de todos modos. La muerte, declaró, sabía a poder. Un niño de 6 años cubierto de sangre, sosteniendo una cabeza cortada, filosofando sobre el sabor de la mortalidad. Esto no era trauma creando disfunción. Esto era revelación, el momento en que el joven Pepi descubrió lo que pasaría 94 años explorando. La coronación no había terminado. 23 mujeres se presentaron ante el nuevo faraón, las esposas secundarias de su padre, a quienes la tradición exigía acompañar al rey muerto a la otra vida. La más joven tenía 14 años, casada apenas unos meses antes. La de más edad tenía 32, madre de 3 de los medio hermanos de Pepi. La costumbre pedía vino envenenado, rápido, digno, ceremonial, pero el niño rey Dios de 6 años había sido transformado por la sangre y la violencia. Quería entender la muerte, verla suceder lo suficientemente lento como para observar cada detalle. Ordenó que las mujeres fueran estranguladas con cuerdas de seda, pero lentamente con pausas para dejarlas recuperarse antes de continuar. Se sentó en un trono tan grande que sus pies colgaban como el niño que era, pero sus ojos pertenecían a algo completamente diferente. Durante 4 horas observó morir a 23 mujeres. No apartó la mirada ni una vez. Ocasionalmente pedía a los verdugos que ajustaran su técnica, que variaran la presión, que probaran ángulos diferentes. No solo estaba mirando, estaba estudiando, aprendiendo el momento exacto en que el pánico se convertía en aceptación, cuando el cuerpo dejaba de luchar, cuando la luz abandonaba los ojos. Luego vinieron sus hijos, 41 medio hermanos que potencialmente podrían desafiar su gobierno algún día. Los niños fueron estrangulados como sus madres. Pero para las niñas, Pepi creó algo nuevo. Tenían que elegir su destino mientras veían morir a sus familias, servirle para siempre o unirse a sus madres en la muerte. Tenían que decidir en el momento de máximo dolor y terror. 6 eligieron la servidumbre. Pasarían años deseando haber elegido la muerte. Una de estas niñas sobreviviría para contar su historia décadas después. Describió cómo incluso a los 6 años, Pepi estaba fascinado por el miedo. Las mantenía en un ala especial del palacio, visitándolas a horas aleatorias simplemente para observarlas. Quería ver cómo el terror afectaba su respiración, su movimiento, su sueño. Estaba particularmente interesado en el momento en que el miedo se volvía tan intenso que la mente simplemente se apagaba, lo que él llamaba el silencio divino. A los 8 años, Pepi había descubierto que ciertos venenos causaban parálisis sin muerte. Pasó meses probando diferentes combinaciones, documentando qué mezclas permitían a las víctimas permanecer conscientes, pero incapaces de moverse. Trataba esta investigación con la misma seriedad que aprender a leer jeroglíficos. Sus tutores estaban obligados a ayudarlo a organizar sus hallazgos, creando pergaminos detallados sobre las variedades del sufrimiento. A los 9 años, hizo un descubrimiento filosófico que daría forma a todo su reinado. El dolor, se dio cuenta, no era singular sino múltiple. Como el vino podía ser dulce o amargo, el sufrimiento venía en sabores. El dolor de quemar era diferente de cortar, que era diferente del veneno, que era diferente de los insectos. Comenzó a categorizar tipos de agonía con la dedicación de un erudito, creando lo que llamó su gran obra, una exploración exhaustiva de cada forma de sufrimiento humano. El incidente que mostró cuán profundamente se había arraigado esta obsesión ocurrió cuando tenía 10 años, durante la corte matutina, con todo el gobierno reunido. Un gato atrapó un pájaro en la sala del trono. El ala del pájaro estaba rota,
pero seguía vivo, revoloteando desesperadamente mientras el gato jugaba con él. Había asuntos urgentes que discutir. Una hambruna menor amenazaba el Alto Egipto. Embajadores extranjeros esperaban contributos. Informes militares advertían sobre saqueadores en las fronteras. Pepi detuvo todo para mirar. Durante una hora, la nación más poderosa de la tierra esperó mientras un niño dios observaba la crueldad de la naturaleza. Cuando un cortesano sugirió educadamente continuar con los asuntos de Estado, Pepi lo hizo golpear hasta que perdió el conocimiento. La atención del faraón era divina. Interrumpirla era blasfemia. Cuando el pájaro finalmente murió, Pepi llamó al gato hacia él, le dio golosinas de su propio plato y lo declaró sagrado. Cualquier gato que matara lentamente, anunció, estaba realizando trabajo sagrado. Estaban demostrando la verdad que había descubierto, que la muerte no era un momento, sino un proceso. Y ese proceso era lo más importante que existía. A los 16 años, observar ya no era suficiente. Pepi necesitaba participar. La transformación de observador a actor comenzó con los hijos de los sirvientes. Los trabajadores del palacio debían traer a sus hijos para recibir la bendición del Rey Dios. Estas bendiciones ocurrían en cámaras privadas. Los niños entraban sanos, salían dañados. Algunos nunca salían. El primer incidente documentado que los registros egipcios no pudieron ocultar completamente ocurrió cuando Pepi tenía 24 años. El hijo de una familia noble, de 13 años, había sido invitado a unirse a los músicos del palacio. 3 días después, su cuerpo fue devuelto con heridas tan extensas que el embalsamador se negó a prepararlo para el entierro, alegando que su Ka, su fuerza vital, había sido dañada más allá de toda reparación. La familia exigió justicia. Eran ricos, conectados, imposibles de silenciar. Así que Pepi hizo algo brillante y terrible. Declaró que su hijo había sido elegido para la transformación sagrada. Su sufrimiento había abierto puertas al conocimiento divino. La familia debería sentirse honrada. Luego los invitó al palacio para recibir compensación. Nunca más fueron vistos. Fue entonces cuando Pepi creó el puesto que industrializaría sus obsesiones, el supervisor de entretenimientos reales. Oficialmente, esto sonaba ceremonial. En realidad, era una operación de adquisición que eventualmente emplearía a casi 1000 personas en todo Egipto. El primer supervisor fue un hombre llamado Keti, elegido específicamente por su falta de conciencia. En meses, había establecido una red de exploradores, transportistas, guardias, médicos y eliminadores. Creó criterios detallados para la selección. Niños entre 8 y 14 años. Alturas específicas, pesos, tonos de piel. Incluso el sonido de sus voces fue evaluado. Pepi prefería tonos más agudos porque sus oídos envejecidos podían escucharlos mejor cuando gritaban. Los rituales de miel comenzaron cuando Pepi tenía 52 años, en su 46º año de gobierno. Para entonces, las víctimas individuales ya no lo satisfacían. Necesitaba espectáculo. Necesitaba ceremonia. Necesitaba lo que llamaba sinfonías de sensación. La idea vino de observar a trabajadores de almacén que habían derramado miel y fueron atacados por insectos. Pepi observó a un joven trabajador cubierto de hormigas, mordedoras, y experimentó lo que los testigos describieron como una revelación religiosa. Aquí había sufrimiento que venía de la naturaleza misma, dolor que podía culparse a criaturas sagradas, tortura que parecía juicio divino. La primera cámara de miel fue simple. Una sola habitación bajo el palacio, paredes selladas con betún para contener el sonido, canales de drenaje en el suelo para fluidos. Pero lo simple nunca fue suficiente para Pepi. En un año, se había expandido a un complejo de 9 cámaras interconectadas, cada una con un propósito específico. Para el año 70 de su reinado, cuando Pepi tenía 76 años, Egipto se había reorganizado completamente para alimentar los apetitos de un solo hombre. Esto no era corrupción de un sistema existente, era la creación de una arquitectura de atrocidad completamente nueva. Considera la economía. Egipto produjo más miel en los últimos 20 años de Pepi que en el siglo anterior combinado.
Regiones agrícolas enteras que deberían haber estado cultivando grano, estaban cultivando flores para abejas. Esto fue durante un periodo de cambio climático, cuando las inundaciones del Nilo estaban fallando. Mientras Egipto moría de hambre, sus campos florecían con flores para hacer miel para la tortura. La infraestructura humana fue asombrosa. El supervisor de entretenimientos reales comandaba a 4 directores regionales. Cada director gestionaba 10 coordinadores provinciales. Cada coordinador supervisaba 5 exploradores de aldea. Esos son 200 personas cuyo único trabajo era encontrar niños. Los pueblos desarrollaron estrategias desesperadas para proteger a sus hijos. Algunos afirmaban plagas que solo afectaban a niños de edad adecuada. Otros informaban ahogamientos masivos, incursiones de nómadas del desierto, cualquier cosa para explicar la ausencia de niños. Estas mentiras nunca funcionaron. Los gobernadores eran ejecutados, sus familias esclavizadas, sus reemplazos enviaban inmediatamente cuotas dobles para demostrar lealtad. El mensaje era claro: proporciona niños o conviértete tú mismo en víctima. El impacto demográfico desafió la comprensión. Algunas regiones perdieron el 70% de sus niños varones durante un periodo de 30 años. No por guerra, que mostraría heridas de batalla. No por enfermedad, que afectaría a todas las edades. Estos niños simplemente desaparecieron. Para el año 80 del reinado de Pepi, Egipto no solo estaba muriendo internamente, se había convertido en un paria internacional, rechazado por civilizaciones que habían comerciado con él durante milenios. Una tablilla sumeria de este periodo contiene instrucciones mercantes que revelan la profundidad de la repulsión extranjera. Cualquier comerciante que entrara a Egipto sería considerado impuro y prohibido de los terrenos del templo durante un año. Cualquier bien de Egipto sería quemado sin compensación. Cuando Pepi entró en sus 90, sus apetitos no habían disminuido, sino evolucionado hacia algo aún más oscuro. Los rituales de miel que alguna vez lo entretenían durante semanas, ahora apenas mantenían su atención durante horas. Necesitaba más víctimas, más variedad, más intensidad para sentir algo a través del entumecimiento de 9 décadas de corrupción absoluta. 3 días después de la última sesión registrada, Pepi II murió mientras dormía, agarrando un trozo de panal, su boca retorcida en lo que los sirvientes describieron como una expresión de hambre eterna. Había gobernado durante 94 años. Había sobrevivido a 8 generaciones de descendientes. Había consumido aproximadamente 50.000 niños y nunca, ni una sola vez, enfrentó consecuencia alguna. El momento en que Pepi murió, Egipto murió con él. No metafóricamente, literalmente. En el instante en que se confirmó su muerte, el palacio estalló en caos, pero no de luto. En cambio, hubo una carrera desesperada para destruir evidencia. Los documentos fueron quemados por miles. No quema ceremonial, sino destrucción frenética. Las cámaras de miel fueron llenadas con escombros y selladas con bloques tan masivos que nunca podrían moverse sin destruir todo dentro. Lo que sucedió en el antiguo Egipto no fue único. Fue simplemente el ejemplo más extremo y documentado de un patrón que se repite a lo largo de la historia, cada vez que el poder absoluto se combina con apetito pervertido y tiempo ilimitado. Lo que hace único a Pepi no es la naturaleza de sus crímenes, sino su escala y sistematización. Y aquí está la lección que debemos llevar con nosotros. Ese niño cubierto de miel murió hace 4.200 años, pero su muerte resuena a través del tiempo como una advertencia. Esto es lo que sucede cuando el poder no tiene límites. Esto es lo que hacen los humanos cuando las consecuencias no existen. Por eso debemos recordar incluso lo que desearíamos poder olvidar, porque reconocer estos patrones nos da el poder de romperlos, de elegir la compasión sobre la crueldad, de valorar cada momento con quienes amamos, de construir sociedades donde ningún niño desaparezca sin que importe, donde el poder siempre tenga límites, donde la monstruosidad no pueda esconderse detrás de ningún título. Los registros oficiales intentaron borrarlo de la historia, pero hay algo que ningún faraón puede controlar:
la memoria de una civilización entera que ha sido testigo de lo indecible. Cuando el cuerpo de Pepi fue preparado para la momificación, algo extraordinario ocurrió que los embalsamadores registraron en textos que sobrevivieron precisamente porque nadie pensó que alguien los buscaría. Su cerebro, que según la tradición debía ser extraído a través de la nariz con ganchos de bronce, se había convertido en una masa casi líquida. Los embalsamadores habían trabajado en cientos de cuerpos durante décadas. Nunca habían visto nada igual. Describieron la textura como miel vieja, oscura y corrompida. Su corazón, el órgano que los egipcios consideraban el centro del alma y que debía ser pesado contra la pluma de Maat en el más allá, estaba anormalmente agrandado, casi el doble del tamaño esperado, como si toda una vida persiguiendo sensaciones extremas hubiera transformado físicamente el órgano encargado de sentir. Los embalsamadores debatieron durante horas si este corazón podría pasar el juicio divino. Finalmente, decidieron algo sin precedentes. Lo reemplazaron con el corazón de un esclavo joven que había muerto ese mismo día. Incluso en la muerte, intentaban ocultar lo que Pepi había sido. Pero no pudieron ocultar lo que encontraron tatuado en su piel, bajo las capas de ungüentos y aceites ceremoniales. Pequeñas marcas que cubrían su torso y brazos. No eran símbolos religiosos tradicionales. Eran números. Cientos de números grabados con tinta permanente. Los embalsamadores al principio pensaron que eran fechas o conteos de victorias militares. Luego uno de ellos, un hombre mayor que había trabajado en el palacio durante el reinado de Pepi, comprendió la verdad. Eran marcadores. Cada número representaba una víctima, una forma de llevar el registro permanente de su obra. El proceso de momificación normalmente duraba 70 días. Para Pepi, los sacerdotes lo redujeron a 40. No por falta de respeto, sino por miedo. Los trabajadores del templo comenzaron a reportar pesadillas. Visiones de niños cubiertos de miel que caminaban por los pasillos del templo de embalsamamiento. El sumo sacerdote ordenó acelerar todo. Querían que ese cuerpo estuviera sellado, enterrado y olvidado lo más rápido posible. La tumba que se construyó para Pepi es uno de los grandes misterios de la egiptología. Fue diseñada durante décadas para ser la más magnífica jamás creada, superando incluso las pirámides de Keops. Pero cuando llegó el momento de usarla, fue abandonada. En su lugar, Pepi fue enterrado en una cámara sin terminar, cavada apresuradamente en roca sólida, sin decoraciones, sin textos sagrados en las paredes, sin los rituales habituales que garantizaban el paso seguro al más allá. Lo enterraron como si esperaran que los dioses mismos lo rechazaran. Y hubo otro detalle inquietante. La entrada de su tumba fue sellada no con los sellos reales tradicionales, sino con símbolos de protección. Los mismos símbolos que se usaban para mantener a los espíritus malignos atrapados dentro de contenedores. No estaban protegiendo la tumba de intrusos. Estaban protegiendo al mundo de lo que había dentro. Pero aquí está lo verdaderamente fascinante. Durante los siguientes 300 años, ningún faraón mencionó a Pepi II en ningún registro oficial. Su nombre fue sistemáticamente borrado de las listas reales. Sus monumentos fueron atribuidos a otros gobernantes. Sus estatuas fueron destruidas o retalladas para representar a faraones diferentes. Egipto intentó algo que ninguna civilización había intentado antes: borrar de la existencia a un rey que había gobernado durante casi un siglo. Pero no pudieron borrar las consecuencias. El colapso que siguió a la muerte de Pepi fue tan catastrófico que los historiadores lo llaman el primer periodo intermedio. Un nombre neutral que oculta una realidad brutal. Egipto no solo colapsó políticamente, se desintegró a nivel fundamental. Durante 150 años, no habría un Egipto unificado. No habría faraón. No habría orden. Piénsalo de esta manera. Imagina que durante 94 años, cada familia en tu país ha vivido con el terror de que sus hijos puedan desaparecer en cualquier momento. Imagina que toda una generación ha crecido sin hermanos porque fueron llevados. Imagina que los padres han desarrollado el instinto de esconder a sus hijos, de mentir sobre sus edades
de desfigurarlos deliberadamente para hacerlos menos atractivos para los recolectores. Ahora imagina que de repente ese terror desaparece. El monstruo ha muerto. Pero el daño está hecho. La confianza en el gobierno se ha evaporado. La fe en los dioses que permitieron esto se ha roto. Las estructuras que mantenían unida la civilización se han revelado como herramientas de opresión, y 50.000 niños están muertos. 50.000 familias destrozadas, 50.000 ausencias que nunca serán llenadas. Hubo revueltas inmediatas, no organizadas, no políticas. Fueron explosiones de rabia acumulada durante décadas. Los palacios fueron quemados. Los sacerdotes que habían colaborado fueron linchados en las calles. Los supervisores de entretenimientos reales, esos hombres que habían dedicado sus vidas a encontrar víctimas, fueron cazados. Algunos fueron colgados. Otros fueron enterrados vivos en las mismas cámaras de miel que habían supervisado. Las comunidades completas participaron en estos actos de justicia vengadora. Pero aquí está el detalle que rompe el corazón. En muchos casos, los verdugos eran los mismos hombres que habían entregado a sus propios hijos. Padres que habían cooperado porque no tenían opción. Madres que habían señalado a los hijos de vecinos con la esperanza de salvar a los suyos. La culpa colectiva de una sociedad que había permitido que esto sucediera durante casi un siglo fue insoportable. Los textos de este periodo, los pocos que sobrevivieron, muestran una civilización tratando de entender cómo habían llegado tan lejos. Un papiro encontrado en Tebas contiene lo que parece ser una sesión terapéutica colectiva. Decenas de personas contando sus historias. Cómo habían normalizado lo impensable. Cómo habían racionalizado cooperar con el mal. Cómo habían convencido a sí mismos de que no tenían opción. Una madre escribió algo que todavía duele leer 4.000 años después. Dijo que cuando los recolectores vinieron por su hijo, ella lo entregó sin resistencia. No porque tuviera miedo por su propia vida, sino porque se había convencido de que quizás su hijo sería uno de los afortunados. Quizás sobreviviría. Quizás el faraón lo encontraría menos interesante. Incluso mientras lo entregaba, se estaba mintiendo a sí misma porque la verdad era demasiado horrible para enfrentar. Este texto termina con una pregunta que no tiene respuesta. Pregunta si los dioses alguna vez la perdonarán por no haber luchado, por no haber muerto defendiendo a su hijo, por haber elegido vivir con la culpa en lugar de morir con honor. Las excavaciones arqueológicas del siglo XX descubrieron algo que validó las historias susurradas durante milenios. Cerca del complejo del Palacio de Menfis, donde Pepi pasó la mayor parte de su reinado, encontraron fosas comunes. No una o dos, sino 17 separadas. Cada una contenía restos de entre 2.000 y 4.000 individuos. Casi todos eran niños o adolescentes jóvenes, y los patrones de lesiones en los huesos contaban una historia que hizo que varios arqueólogos abandonaran el proyecto. Fracturas repetidas que habían sanado y luego se habían vuelto a romper. Marcas de mordidas de insectos grabadas tan profundamente que habían dejado surcos permanentes en el hueso. Deformidades causadas por exposición prolongada a venenos específicos. Y en algunos casos, modificaciones deliberadas de los esqueletos que sugerían que algunas víctimas habían sobrevivido múltiples sesiones durante años. El descubrimiento más perturbador fue una cámara sellada que contenía lo que los arqueólogos inicialmente pensaron que eran jarras ceremoniales. Había 93, cada una etiquetada con jeroglíficos. Cuando abrieron la primera, encontraron cenizas humanas mezcladas con cera de abejas y miel cristalizada. Las etiquetas no eran nombres, eran descripciones, características físicas específicas, tonos de voz, reacciones particulares al dolor. Pepi no solo había documentado sus víctimas, había guardado partes de ellas, una colección preservada de lo que consideraba sus mejores trabajos. Ese descubrimiento fue tan perturbador que el gobierno egipcio ordenó sellar nuevamente la cámara, oficialmente por razones de preservación, extraoficialmente porque nadie sabía qué hacer con evidencia física de atrocidades tan sistemáticas. No hay fotografías públicas de ese hallazgo.
No hay descripciones detalladas en revistas académicas, solo referencias crípticas en informes de excavación que hablan de materiales sensibles que requieren más análisis. Pero las historias filtraron de todos modos. Los trabajadores locales que ayudaron en la excavación hablaron de las pesadillas que todos compartieron después, de cómo el olor de la miel les provocaba náuseas durante meses, de cómo algunos se negaron a trabajar en proyectos arqueológicos posteriores porque no podían soportar la idea de descubrir más verdades enterradas. Y aquí está la parte que conecta todo esto con nosotros hoy. Cuando estudias la caída del Imperio Antiguo de Egipto, los libros de texto hablan de causas económicas, cambios climáticos, descentralización política, todo verdad técnicamente. Pero omiten el factor humano fundamental. Egipto no colapsó por razones abstractas. Colapsó porque una generación entera de niños había sido destruida, porque las familias habían sido rotas, porque la confianza social había sido pulverizada durante 94 años. Hubo intentos de reconstruir, naturalmente. Nuevos faraones surgieron reclamando legitimidad, pero enfrentaron un problema que ningún gobernante anterior había encontrado. La gente ya no creía. Durante milenios, los egipcios habían aceptado que el faraón era un dios viviente, que su palabra era ley divina, que obedecer era un deber sagrado. Pepi había demostrado de manera concluyente que un dios viviente podía ser un monstruo, y una vez que aceptas eso, nunca puedes volver a creer de la misma manera. Los nuevos gobernantes intentaron implementar salvaguardas, consejos que podían limitar el poder del faraón, leyes escritas que incluso el rey debía obedecer, sistemas de supervisión donde múltiples personas debían aprobar decisiones importantes. Todo esto era revolucionario para su época, y todo surgió directamente del trauma de Pepi. Pero aquí está la lección más profunda que este horror antiguo nos enseña. No fue suficiente cambiar las estructuras, porque las estructuras son operadas por personas, y esas personas habían pasado décadas aprendiendo a obedecer órdenes inmorales. Habían desarrollado justificaciones sofisticadas para la complicidad. Habían construido identidades completas alrededor de servir a un sistema corrupto. Un texto fascinante de este periodo describe un juicio donde un ex supervisor de entretenimientos reales fue confrontado por las familias de sus víctimas. Su defensa es escalofriante en su lógica. Argumentó que él solo había estado haciendo su trabajo, que las órdenes venían de arriba, que si él no lo hubiera hecho, otra persona lo habría hecho, que había tratado de ser lo más humano posible dentro de un sistema inhumano, que había salvado a algunos niños seleccionando a otros. Cada justificación suena horriblemente familiar si prestas atención a la historia humana. El juicio terminó sin sentencia formal. No porque fuera inocente, sino porque la comunidad se dio cuenta de algo terrible. Casi todos eran culpables. Los granjeros que cultivaron las flores para la miel, los mercaderes que la transportaron, los guardias que sellaron las cámaras, los médicos que mantuvieron vivas a las víctimas, los escribas que documentaron todo, los sacerdotes que bendijeron los rituales. La red de complicidad era tan vasta que castigar a todos los responsables habría significado castigar a casi toda la sociedad. Entonces, tomaron una decisión colectiva diferente. Decidieron olvidar. No perdonar, eso nunca, pero enterrar la memoria tan profundamente que las generaciones futuras no tendrían que cargar con esa culpa. Durante 300 años, Egipto mantuvo un silencio colectivo sobre Pepi II. Los abuelos no contaban las historias a sus nietos. Los escribas omitían esos años de los registros. Los sacerdotes evitaban mencionar su nombre en cualquier contexto. Y funcionó, en cierto modo. Cuando el Reino Medio finalmente surgió y Egipto se reunificó bajo gobernantes más benevolentes, Pepi era poco más que un rumor. Una historia de terror que los padres susurraban para asustar a los niños. Un mito sobre los peligros del poder sin control. La historia específica se había desvanecido en leyenda, pero las consecuencias permanecieron. El Egipto que emergió del primer periodo intermedio era fundamentalmente diferente del que había existido antes. Los faraones ya nunca tendrían poder absoluto de la misma manera.
Los sacerdotes mantendrían un grado de independencia que los hacía contrapeso al poder real. Las provincias conservarían autonomía local que limitaba cuánto control podía ejercer el gobierno central. Todas estas eran cicatrices de la era de Pepi, protecciones construidas por una sociedad que había aprendido de la manera más dolorosa posible lo que sucede cuando el poder no tiene límites. Y hay algo más. Los textos egipcios posteriores, cuando ocasionalmente mencionan ese periodo, hablan de la importancia de recordar sin repetir, de aprender sin revivir, de honrar a los muertos construyendo un mundo mejor para los vivos. Es una filosofía que surgió directamente del trauma colectivo. La idea de que el mayor tributo a aquellos que sufrieron no es venganza eterna, sino garantizar que su sufrimiento nunca se repita. Hoy, cuando visitamos las ruinas de la civilización egipcia, admiramos las pirámides, nos maravillamos con los templos, estudiamos los jeroglíficos. Pero raramente hablamos de Pepi II. Su tumba sin terminar no está en las guías turísticas. Su nombre no aparece en las listas populares de grandes faraones. Las cámaras de miel permanecen selladas, deliberadamente no excavadas, su ubicación exacta guardada por el Departamento de Antigüedades egipcio. Algunos argumentan que deberíamos dejar que esas historias permanezcan enterradas, que remover ese dolor antiguo no sirve ningún propósito útil, que cada generación tiene suficiente oscuridad propia sin exhumar los horrores del pasado. Y hay sabiduría en esa perspectiva. No todos necesitan conocer cada detalle de cada atrocidad histórica, pero también hay peligro en el olvido completo, porque los patrones que permitieron que Pepi se convirtiera en lo que fue, esos patrones no murieron con él. Siguen apareciendo una y otra vez a lo largo de la historia. La concentración gradual de poder, la normalización de la crueldad, la complicidad sistémica, la capacidad de las personas ordinarias de participar en actos extraordinarios de maldad cuando las estructuras sociales los respaldan. Reconocer estos patrones nos da algo invaluable. Nos da la capacidad de detectarlos temprano, antes de que crezcan demasiado. Nos permite hacer preguntas incómodas cuando vemos poder concentrarse sin supervisión. Nos motiva a construir estructuras que distribuyan el poder en lugar de centralizarlo. Nos recuerda que los monstruos no nacen completamente formados. Se crean paso a paso, decisión tras decisión, justificación tras justificación. Esa es la verdadera lección de Pepi II. No que los humanos son capaces de gran maldad, eso ya lo sabemos, sino que las sociedades tienen el poder de crear condiciones que cultivan esa maldad o la previenen, que nosotros, colectivamente, decidimos qué tipo de líderes toleramos, qué comportamientos normalizamos, qué líneas defendemos como infranqueables. Cada una de esas decisiones, por pequeña que parezca, ayuda a determinar si nuestra civilización cultiva justicia o permite que crezcan nuevos horrores. Y eso nos devuelve al niño cubierto de miel del principio. No con el que empezamos esta historia, sino con otro. Uno que vivió 3 generaciones después de Pepi. Uno cuyos padres le contaron, en susurros, sobre los tiempos oscuros. Uno que creció en un Egipto que había aprendido, a un costo terrible, el valor de limitar el poder. Ese niño pudo jugar libremente. Pudo crecer sin miedo de desaparecer en las cámaras de algún tirano. Pudo convertirse en adulto, formar familia, contribuir a su comunidad. Su vida ordinaria y segura fue posible porque 50.000 niños, antes que él, no tuvieron esa oportunidad. Sus muertes no fueron en vano si condujeron a un mundo donde tales atrocidades se volvieron imposibles. Y ahí está nuestro poder hoy. Cada vez que elegimos la compasión sobre la crueldad, cada vez que cuestionamos la autoridad que exige obediencia ciega, cada vez que protegemos a los vulnerables en lugar de explotarlos, cada vez que construimos sistemas con controles y equilibrios en lugar de poder concentrado, cada una de esas acciones es un tributo a aquellos que sufrieron en el pasado. Es nuestra forma de decir que su dolor significó algo, que aprendimos, que elegimos mejor. La historia de Pepi II es oscura. Sí, es
perturbadora y difícil de procesar. Pero también es un testimonio de resiliencia humana, de la capacidad de una civilización de enfrentar su peor momento, aprender de él y construir algo mejor. Los egipcios no permitieron que 94 años de horror definieran los siguientes 3000 años de su civilización. Tomaron esa lección terrible y la usaron para crear salvaguardas que beneficiaron a innumerables generaciones. Nosotros tenemos ese mismo poder. Podemos mirar la oscuridad del pasado, reconocerla, aprender de ella y luego volvernos hacia la luz. Podemos elegir construir sociedades donde el poder siempre tenga límites, donde ningún niño desaparezca sin que el mundo entero lo note y actúe, donde la monstruosidad no pueda esconderse detrás de títulos o tradiciones. Esa elección está frente a nosotros cada día, y cada vez que la hacemos correctamente, honramos a aquellos niños cubiertos de miel hace 4000 años. Les decimos que su sufrimiento no fue olvidado, que cambió el curso de la civilización, que nos enseñó a ser mejores. Y tal vez esa sea la única forma de darle sentido a un horror tan profundo. No puede ser deshecho, no puede ser olvidado completamente, pero puede ser transformado en sabiduría, en vigilancia, en el compromiso inquebrantable de nunca permitir que algo así vuelva a suceder mientras tengamos el poder de prevenirlo.